Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien porque tenemos hoy un programa muy especial en La Máquina de Pensar. Para mí es un placer, es un honor realmente, una alegría recibir aquí en los micrófonos de la radio a Pablo Dors, con quien ya hemos conversado por lo menos 2 veces, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Pues encantado de estar contigo, Pablo también. Y bueno, vamos a hablar no de la máquina de pensar, sino de la máquina de no pensar. De la máquina de no pensar. Es la meditación, exacto. Ah, la meditación. Bien. Sí. Bien, la meditación. Pablo Dors es alguien, bueno, obviamente tiene una extensa trayectoria como escritor y también, obviamente, en su faceta espiritual como, con concreto en la contemplación, en la meditación dentro del cristianismo, ¿no? Sos un sacerdote. Exacto. Un sacerdote secular. Secular, exacto, sí. ¿Qué significa? Bueno, hay 2 tipos de sacerdotes en el ecosistema católico. Están los sacerdotes regulares, que son los que pertenecen a una orden religiosa, por los benedictinos, los franciscanos, dominicos. Y luego los sacerdotes seculares, sécula viene del mundo, que estamos en el mundo, ¿no? Normalmente casi todos están en parroquias, yo no estoy en parroquias, sino que hago este ministerio, este trabajo, digamos, de difusión de la oración contemplativa o la meditación, que es la práctica del silencio de la que hemos empezado a hablar. Muy bien, digamos, también como escritor tenés una extensa trayectoria, ¿no? Más de 30 años escribiendo, más de, cerca de una docena de libros, sí, novelas, también, con los contemplativos, que fue el último que conversamos, eran una serie de relatos, le llamabas vos, pero yo diría que eran como novelas, ¿no? Novelas cortas, ¿no? Sí. Eran 7, ¿no? Sí, exacto. Yo empecé mi carrera como escritor en el año 2000, con el premio Herralde de novela, ¿no? Y luego he publicado 8 novelas, 2 libros de relatos, entre estos Los Contemplativos, que es mi último título, y 3 ensayos, ¿no? O sea, el que ha tenido más fortuna de público, de conocimiento popular, ha sido Biografía del Silencio, pero también otros, ¿no? Y efectivamente este título, Los Contemplativos, es el último, hace un año y algo más, 1 año y 4 meses parece que salió, y sí, pues es un universo, pues yo diría que poético y místico, ¿no? O sea, tiene esta dimensión más lírica, mi narrativa. O sea, para comprender mi narrativa, pues basta entender cuáles son mis referentes fundamentales, que yo diría que son, sobre todo, Hermann Hesse, y también diría Stefan Zweig, ¿no? Tremendo. Sí, nada menos, ¿no? Pero los 2 son muy populares, muy accesibles al público. Los 2 tuvieron un éxito impresionante de público. Yo no llego a lo que tuvieron ellos, pero me voy acercando, hay que reconocerlo, que sí, que dentro de que es un mundo espiritual que yo planteo, pero sí que tiene su enganche con la búsqueda espiritual, en este caso de nuestros contemporáneos. O sea, que yo creo que sí que hay una afinidad profunda entre estos escritores. Y no quiero decir que mi talla sea la suya, ni mucho menos, eso lo dirá el futuro, ¿no? Pero sí, hay un hermanamiento hondo. De hecho, por ejemplo, Hesse dedicó buena parte de sus últimos años, más que a escribir sus propios libros, a contestar correspondencia de lectores, ¿no? Sí. Tiene un libro de cartas, tiene varios libros. Y salvando esto a distancia, como digo, pero yo dedico mucho tiempo todos los días a contestar a mis lectores, que me hacen confesiones muy personales, ¿no? O sea que ahora, como sacerdote, hay un confesionario online donde la gente me cuenta, pues, sus peripecias vitales. Y eso me parece muy hermoso, porque significa que la literatura rompe el ámbito habitual de las librerías o de los círculos literarios y entra en la vida cotidiana de las personas, que eso es lo más bonito que hay, ¿no? Claro, digamos lo más ambicioso de la literatura sería los libros que le cambian la vida al lector, ¿no? Claro que Eso sí. sería lo más, ambicioso. Exacto. En el caso de Biografía del Silencio, yo creo que con ese libro no solamente, tuvo un éxito de cientos de miles de ejemplares, ¿no? Que eso obviamente siempre impresiona, pero yo creo que también cambió la vida de mucha gente. Sí. Entre otras la mía. Es decir, que yo realmente, antes de Biografía del Silencio, era una persona diferente, y ahora estoy muy centrado en el tema de la meditación, que este libro inaugura, ¿no? A mí, cuando me dicen usted escribe muy bien, para mí eso es un piropo muy pobre, ¿no? O sea, el piropo verdaderamente, el elogio verdaderamente interesante es cuando dicen lo que acabas de decir, que te cambió la vida. Es decir, que realmente hay un antes y un después, porque realmente escribimos para alimentar el alma, no solamente para entretener, sino para realmente configurar la historia de las personas, ¿no? Y cuando un libro lo consigue, pues es un pequeño milagro que hay que celebrar.
Sí, un milagro rarísimo. En el caso de Biografía del Silencio es un ensayo muy lírico, muy breve, aparte sobre la meditación, pero en paralelo también hay reflexiones sobre la escritura, que es algo que a mí me llama mucho la atención, Sí. ¿no? Lo decís ahí, pero lo decís en varios lados, de que escribís para descubrir. Exacto, exacto. El acto literario, el acto de escritura, no tanto un acto de comunicación, que también hacia los demás, sino un acto de revelación. Es decir, que tú escribes lo que no sabes, que sabes, ¿no? Y es escribiéndolo como se te revela, por eso hablo de revelación, ¿no? Y eso es lo que hace que sea tan fascinante, ¿no? Porque no es simplemente un acto de generosidad hacia los demás, de compartir algo propio, sino es un acto de autoindagación, De ¿no? introspección. Exacto, ¿no? O sea, es decir, es fiarse del cuerpo, porque la escritura es un trabajo manual, mucho más que mental, ¿no? Es decir, que el cuerpo te revela cosas que la mente todavía no sabe y empiezas a ver, ¿no? Con esto quiero decir, aunque pueda parecer un tanto esotérico o raro, ¿no? Pero los libros míos no cuentan tanto lo que yo he vivido, sino lo que voy a vivir. Ah, lo que vas a vivir. Exacto, tiene bien. una especie de como de carácter profético, ¿no? Es decir, que la meditación, por supuesto que era importante en los 5 primeros años que yo empecé a meditar, cuando yo publiqué Biografía del Silencio, pero ha empezado a serlo a partir de la publicación. Y yo, por ejemplo, ahora leo cosas que escribí entonces, y es ahora cuando realmente las estoy viviendo. Entonces eran muy embrionarias y muy intuitivas, ¿no? Sí. Pues a otros niveles también, con otros libros, pasa algo similar, ¿no? Por ejemplo, yo escribí un libro que se llamaba El Amigo del Desierto, antes de fundar la Asociación Amigos del Desierto. O sea, no tenía nada que ver con los Amigos del Desierto. Y sin embargo también fue... Esa frase, perdón, los Amigos del Desierto está vinculada a los Padres del Desierto, exacto, que era un movimiento del siglo IV, más exacto, o menos. Exacto. De hecho, bueno, lo llamé así por este vínculo, ¿no? Porque los Padres y Madres del Desierto fue una corriente espiritual, la primera en el cristianismo de los siglos II al IV, que realmente hicieron esta opción por apartarse de las grandes ciudades, donde ya el cristianismo, la fe, se estaba, digamos, pervirtiendo, ¿no? o de tendencia, para volver a lo más genuino, ¿no? Y nosotros, Amigos del Desierto, pues intentamos en este mundo enloquecido contemporáneo, pues buscar, no retirarnos al desierto, pero sí espacios y tiempos de silenciamiento para, pues, reconectar con nuestro centro más profundo, ¿no? Y poder desde ahí, pues, estar en el mundo de otra manera. Los Padres del Desierto es el siglo IV, que tiene que ver cuando precisamente el cristianismo se convierte en la religión oficial, ¿no? Con Constantino. Exacto. Entonces, cuando el cristianismo triunfa en toda la sociedad, estas personas lo que hacen es huir, ¿no? Exacto. Para tratar de huir del medio ambiente, del ruido, de lo externo, porque veían que, digamos, de alguna forma se estaba... Sí. O sea, en los 4 siglos anteriores lo que había habido era persecución a los cristianos, y ellos decían que en esa persecución como que habían profundizado, se habían ahondado, y cuando se triunfa increíblemente ellos dicen hay que irse al desierto. Quizá porque el triunfo social es un enemigo, o al menos un peligro para el interior, porque el triunfo en general genera ambición, ¿no? Y la ambición mundana pues no es una buena amiga de la interioridad, ¿no? Y por eso es probable que esa sea la causa más profunda por la que, o sea, que no es casual, sino más bien un vínculo muy directo entre de causa y efecto, la oficialidad del cristianismo y el nacimiento de movimientos más de mayor profundidad, como este de los Padres y Madres del Desierto. También puede ser que el triunfo, pero por un lado se convierta en algo más superficial, si se quiere, pero también estoy divagando ahora, ¿no? Que el triunfo hace que uno se conecte más con lo exterior y no con lo interior. Exacto, tal cual. ¿No? Por eso yo, cuanto más se venden mis libros, más tiempo dedico a la meditación. Tal cual. Bien. O sea, yo he ido aumentando mis tiempos, ¿no? Vas aumentando tu tiempo de meditación. Exacto. Para protegerme de este riesgo absurdo de conectarte con lo exterior, de creerte que eres alguien. Claro. Que es la máxima falacia y estupidez que puede haber, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me llamó la atención de Biografía del Silencio es que esto que leí o te escuché en YouTube, porque aparte Pablo Dorsti es muy activo en las redes, pero sobre todo en YouTube. Y lo que me sorprendió es que Biografía del Silencio, que es un libro tan luminoso, breve y luminoso, fue escrito en la noche oscura de Pablo Dorso, o sea, cuando estaba pasándolo mal.
Bueno, Biografía de Silencio no tanto como Biografía de la Luz, que ese sí, ese libro lo escribí en un momento de turbulencia interior, por así decir, ¿no? Biografía de Silencio no tanto, ¿no? Pero es verdad que en realidad la luz no es más que una sombra alumbrada, ¿no? Y por tanto solamente puedes escribir sobre algo positivo que no sea kitsch, que no sea hortera, si has pasado una noche, ¿no? Porque entonces hablas sobre el asunto con más fundamento y con más... O sea, que no es algo que tú sabes y que cuentas, sino que lo vas descubriendo mientras lo vas contando, ¿no? Dijiste que no sea kitsch, que no sea hortera, porque lo que ocurre muchas veces también es que para las formas o las palabras o las frases que, digamos, con las cuales se expresa normalmente o sea, a lo largo de la tradición, ¿no? Estamos hablando de siglos, se quedan como solidificadas, se quedan fosilizadas y se convierten en fórmulas kitsch que al final uno sabe si el que está leyendo, el que está escribiendo, se está usando los lugares comunes o realmente lo ha vivido, digamos. Nosotros tenemos un escritor acá en Uruguay que era un escritor muy espiritual, Mario Lebrero, que decía que, lo dice en la novela Luminosa, dice, ¿cómo hago yo para escribir esto sin que parezca selecciones del Reader Digest? ¿No? Sí. Bueno, pues es un tema que me interesa muchísimo, porque yo pienso que la inmensa mayoría de los libros así llamados espirituales o de autoayuda, ¿no? O sea, pues son libros escritos en general con buena voluntad, ¿no? Pero que no pueden considerarse literatura, y yo confío que los míos sí que se consideren literatura, porque realmente no están pasados por el crisol suficientemente sólido de la experiencia o de la dificultad de la noche que decíamos antes, ¿no? Y cuando hablas desde ese lugar, habiendo atravesado eso, hay una intuición en el ser humano que lo capta, ¿no? O sea, y por tanto hablas o escribes con más autoridad y eso se percibe, claro, ¿no? Entonces ya no se convierte simplemente en un libro de autoayuda, en un libro espiritual en general, sino que realmente es literatura, o sea, porque realmente hay una aportación desde el arte de la palabra, pues al descubrimiento de lo que es la naturaleza humana, ¿no? La condición humana, ¿no? Digo que es un tema que me interesa mucho porque Flaubert, no sé si hablamos de esto la otra vez que conversamos, dijo que no se puede hacer buena literatura con con sentimientos, ¿no? O sea, con buenos sentimientos, ¿no? O sea, como si el bien no mereciera ser escrito, sino que nada más mereciera ser escrito la noche, ¿no? La dificultad, ¿no? La sombra, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo porque es verdad que cuando tú tienes una noche, pues necesitas escribirla para exorcizarla, para transitarla, ¿no? Pero también cuando tienes una luz necesitas escribirla para disfrutarla y entenderla más, ¿no? Y desplegarla, ¿no? Así que no estoy de acuerdo en líneas generales, aunque no digo que su afirmación sea totalmente equivocada, ¿no? Borges decía, entre otras cosas, que la felicidad tampoco puede ser un asunto literario porque se necesita el conflicto. Por eso la felicidad siempre está al final, en todo caso, de una historia, ¿no? Sí. Porque, digamos, después de cuando empieza la felicidad, cuando fueron felices y comieron perdices, se termina ahí. ¿Por qué? Porque, digamos, ahí ya se acaba, digamos, la dificultad o el caos o el conflicto y como que comienza ese cierto, no sé si orden, pero armonía. Todo eso está muy bien, pero yo lo voy a desmentir con mi experiencia. Bien, a ver. Simple y llanamente, ¿no? O sea, decir que yo ahora mismo me encuentro en un momento de gran plenitud personal y, sin embargo, aunque de otra manera, como hace 10 años o 20, pero sigo escribiendo, ¿no? Es decir, que si realmente fuera verdad lo que dice Borges, pues los que somos felices habríamos dejado de escribir, y es un hecho que no es así. No, pero él se refería más bien a lo literario, no al autor, sino a lo literario en plan narrativo, en plan de planteo, nudo y desenlace. De hecho, bueno, los contemplativos, porque es lo que estamos más reciente, todos comienzan con diferentes tipos de conflicto. Incluso, de hecho, son radicalmente distintos cada tipo de conflicto. Sí. Incluso en algunos uno dice, ¿dónde está el conflicto? ¿No? Hay Pero es que, claro, lo luminoso no es la ausencia de conflicto, sino lo luminoso es la vivencia luminosa del conflicto. Ah. Es decir, que tú puedes vivir la vida en clave de drama o no. Es decir, que tú puedes tener una situación grave o difícil, y sin embargo transitarla de manera serena y
y alegre, ¿no? O sea, es decir, que conflicto tiene que haber, porque la vida... Pues, sí, es conflicto, sí, es naufragio, digamos, ¿no? Siempre estamos naufragando o estamos a punto de, ¿no? O sea, ahora mismo, pues seguramente entre tú y yo nos estamos conociendo, pues seguramente habrá cosas que nos parecerán estupendas y otras a lo mejor menos, ¿no? Pero ¿cómo transitas eso? Y yo creo que eso sí que es interesante. O sea, yo necesito enfadarme contigo para escribir una novela sobre ti. No, y una cosa que te quería preguntar es la siguiente, porque yo veo que comentás mucho, obviamente, desde el punto de vista espiritual, la noche oscura, ¿no? Como San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, que hay que atravesarlo. Pero mirá la frivolidad que pensaba, la superficialidad que pensaba. Digo, bueno, él estaba hablando de su camino espiritual como investigador o como explorador espiritual. Pero a la vez tenés esa vocación que es la de la escritura, la literaria, ¿no? Y de esa no hablaste de la noche. Si te pregunto eso, la pregunta es si pasaste una noche, digamos, oscura en la literatura. En realidad, no sé si se puede escribir literariamente sin estar casi permanentemente en una noche oscura, en el sentido de que escribir es confrontarse permanentemente con tu propia estupidez. Y esa confrontación es dura. O sea, porque no te gustan continuamente que te digan qué pretencioso eres, qué banal, en fin, que poco valor tiene lo que haces, ¿no? Porque realmente la experiencia del escritor es que un tanto por ciento muy alto de lo que escribes realmente, no es cuestión de modestia, no merece nada la pena. Pero a lo mejor un tanto pequeño sí me lo merece, y eso es lo que publicas. Pero entonces tienes que confrontarte con que el 85 o el 90% o el 95% de lo que sale de tu mano y de tu cabeza y de tu corazón no es puro entrenamiento, es pura búsqueda, ¿no? O sea, y aguantar eso no es fácil. Es decir, por eso la escritura es un ejercicio espiritual, porque te mantiene en una humildad permanente. Bueno, yo creo, creo, aparte de lo de la noche oscura, ahora estoy pensando, digamos, hay gente que dice, bueno, yo lo creo eso, ¿no? Que cuando uno está escribiendo y cuando uno llega a un punto en que ya no sabe qué está haciendo o para dónde va, es el punto. Pero siempre la seguridad y el moverse en un territorio de no saber o de incertidumbre es muy fecundo humanamente, pero también artísticamente. Muy bien, y me dijiste que en los contemplativos estabas pensando en pasar al teatro por primera vez. Bueno, no, uno de los cuentos, que se llama Casa Giratoria, lo pasamos mi hermano y yo, que se dedica al teatro, a teatro, pero no tuvo demasiada buena fortuna. ¿Pero se pasó y se hizo en teatro? Sí, se hizo. Ah, o sea, se llegó a la... llegó a representarse, sí. Okay. Pero no tuvo buena fortuna porque es un cuento demasiado misterioso. ¿Cuál es el cuento de eso? No es la historia de dos amigas que van a un fin de semana a una casa. Sí, me acuerdo. Y una es muy, digamos... Una es muy mística y la otra es muy mística, más mental, y entonces hay un conflicto entre ellas. Pero es un cuento muy difícil porque es demasiado alegórico, porque ahí habla del encuentro entre la mente y el alma. Claro, pero la que es muy mística era todo de lugares comunes también. Claro. Sí, tiene muchos matices, ¿no? Y entonces... Y de lo que está detrás de ese cuento, pues eso se llama Casa Giratoria, es Shiva. Es decir, que las cosas no son lo que parecen, ¿no? Que el mundo es ilusorio. La danza de la realidad. Exacto, la danza de la realidad. Ese es lo que está detrás. Claro, hacer eso en teatro, pusimos una casa giratoria, de hecho, ¿no? En la escenografía, tal, pues era complicado y ahí tuvimos un fracaso artístico. Bueno, Faulkner decía que había que fracasar cada vez mejor, ¿no? Que Exacto. Fracasaba y que iba fracasando. Bueno, y yo digo que entre lo que uno quiere y lo que el éxito es la perseverancia en el fracaso. Y eso es muy bueno, ¿eh? Que realmente si alguna vez consigues algo, pues es porque lo has fracasado muchas veces, ¿no? O sea, en general es así. Yo tengo 12 libros publicados, pero yo creo que tendré como unos 30 abortos o así. No, pero más allá de los abortos, digamos, esos 12 libros, porque es lo que pasa también en literatura, al tener un éxito como Biografía del Silencio, esa luz ilumina todo lo demás que he escrito antes, pero digo, hasta ese momento eras un tipo de escritor. Digamos que uno ya conoce, digamos. Hasta Biografía del Silencio marca un antes y un después en mi carrera, porque yo antes de Biografía del Silencio era un tipo literariamente muy considerado. O sea, me dedicaban páginas los culturales, hablaban los críticos de mí y tal. O sea, entonces fue triunfar popularmente y perder la consideración literaria. O sea, ya no salgo en los culturales ni me dedican ninguna... O sea, por ejemplo, Los Contemplativos no ha tenido ni una sola crítica
de un crítico literario de verdad. Sí. Mucha difusión, pero ninguna crítica. O sea, que he perdido a los críticos que no soportan el éxito. Bueno, eso ocurre, sí, suele ocurrir, sí, digo, no tiene nada que ver, pero voy a poner este ejemplo que puede parecer absurdo, pero Stephen King, que se dedica a otra cosa, estuvo décadas, mientras lo consideraban que no era casi nadie, y digamos, después terminó a cargo de 40 años siendo reconocido académicamente. Incluso creo que ha sido candidato al Nobel, no te digo más. Sí, o sea que... bueno, pero digo, la academia y la crítica no, porque se dedicaba más a sus géneros también. Claro, ¿no? sus géneros, sí. Sí. Que por cierto, hace poco, Stephen King sacó un libro, que no me acuerdo el título, sobre sus reflexiones sobre su experiencia como escritor. Sí, mientras escribo. Exacto, Excelente libro. Me pareció un libro espléndido, exacto. Excelente. Espléndido. O sea, que realmente es un libro donde demuestra que realmente era un escritor. Es un escritor de verdad. Sí, demuestra su tránsito, ¿no? Digamos, de cómo tuvo que atravesar, digamos, dificultades. Ahora, una de las cosas que aparece siempre, digamos, cuando, digamos, en los... Pues, se ve que estoy con el éxito hoy. La gente, escritores que tienen éxito, que, digamos, están a cierto nivel de público y pegan un salto, ¿no? Es que no lo preveían. ¿En tu caso fue así? Que si lo preveía yo. Sí. Pues digo, al escribirlo, porque uno también se da cuenta, al escribir se da cuenta que bueno, esto es distinto, esto puede pegar, esto puede no sé qué, esto quizás puede impactar, sí. o las primeras lecturas también, ¿no? Uno ve que se sorprende o que hay otro. Sí, yo creo que cuando uno es escritor, sobre todo narrador, escribes novelas, yo creo que tú no puedes escribir si no crees que eres bueno, duda, y que realmente tienes algo que decir y que realmente va a tener, o sea, que la movilización que se crea en torno a tu trabajo de cara al reconocimiento público o social, pues yo creo que sí, que eso existe. O sea, que yo sí que deseé pues que mis libros tuvieran una amplia difusión. O sea, decir y más desafío que haya un escritor que no lo desee respecto a sus no, sí, libros, está claro, pero digo, por ejemplo, yo ahora estaba leyendo un libro de Manuel Vilas, que sería otro ejemplo también, alguien que fue y que lo entrevistamos aquí en los micrófonos de la radio, de Radio Cultura, increíblemente pasó por aquí cuando era un poeta casi desconocido, un escritor, ¿no? Y bueno, pegó un salto impresionante. Entonces ahora su libro, el último, está reflexionando sobre eso una y otra vez, ¿no? Lo que era hacer antes entonces dice, por ejemplo, ves que tienes éxito por la calidad de los hoteles que te llevan los editores. Dice, yo antes iba a unos hoteles de tal y ahora estoy en hoteles tal. Y te das cuenta de la calidad de los hoteles por el buffet. Sí. Bueno, pues es muy cierto, ¿no? O sea, decir que de todas maneras yo creo que hay que mantener la inocencia de no acostumbrarse a que te lleven a hoteles de 5 estrellas, ¿no? O sea, decir que y no solamente no acostumbrarse, sino sorprenderse, ¿no? O sea, decir de que tú estés ahí, ¿no? O sea, yo durante mucho tiempo, cuando era neurótico, porque ya no lo soy, pensaba un poco en plan kafkiano, ¿no? O sea, decir, cuando tenía un reconocimiento, ¿no? Pensaba por él mismo, les engañaba a todos. Claro. Bueno, pero eso es habitual en todos. Soy un impostor y tal. No, pero eso es habitual en todos los grandes creadores, yo creo. Sí, es habitual. No, pero ahora no lo pienso en clave de engaño o de impostura, sino lo pienso en clave, digamos, aquí utilizo un lenguaje religioso, de providencia. Es decir, que las cosas suceden para algo, ¿no? O sea, y van mucho más allá de que satisfagan tu ego o dejen de satisfacerlo, sino que realmente hay algo que es necesario que sea dicho, que sea escrito, que sea leído, que sea que esté ahí, ¿no? Y tú eres un mediador, ¿no? O sea, yo entiendo que esta es una visión muy espiritual, pero es que es la mía, no puedo decir otra, ¿no? O sea, que yo entiendo ahora que toda esta trayectoria literaria que yo he tenido en estos 30 años que llevo escribiendo, pues tenía y tiene un sentido que va mucho más allá de mi nombre. O sea, es decir, que yo ahora puedo decir, y es la primera vez que lo digo en público en la radio, Pablo Dors ha muerto, viva Pablo Dors. En serio, porque... ¿Pero en qué sentido? Eso no entiendo entiendo que no se entienda, ¿no? Porque yo ahora estoy liberado de ese personaje que era el escritor Pablo Dors, ¿no? Y por eso Pablo Dors ha muerto. O sea, que podemos hablar aquí de Pablo Dors, pero en definitiva para mí no tiene ningún interés. Sí. Bueno, me estaba recordando que la última película de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, y eso lo vi en documental, un testimonio de la esposa, es que cuando se hace el estreno, él murió casi enseguida, a los pocos meses.
y él dice que ella lo recuerda en el hotel, que yéndose al baño y se para en la puerta y le dice, por el éxito que había tenido, dice, todavía lo sigo engañando. ¿No? Esto mismo que estamos Eso, hablando. ¿no? Es esa idea de que un tipo con esa trayectoria dice, pero todavía lo sigo engañando. O sea, Sí. no ven. Bueno, y Graham Greene también decía otra cosa, que decía que solo los escritores saben, dice, cuando terminan, dice, la novela, dice que es como un barco y recorren todo, ¿no? Y van recorriendo todo. Solamente ellos saben dónde están los palos podridos. Sí, es evidente, ¿no? Yo también lo sé, ¿eh? sé que partes de mis libros son más, entre comillas, no sé, inspiradas, ¿no? Y cuáles son más trabajadas, más paridas, ¿no? En general, las más trabajadas son las que funcionan peor. O sea, claro, sí, claro. Que es necesario, o sea, no todo puede ser pura gracia, ¿no? O sea, hay también pues sudor y lágrimas, ¿no? O sea, pero hay que procurar que sea lo menos y que se vea poco, ¿no? O sea, claro, que funcione. Después todo eso tiene una energía que funciona y que a veces cubre las partes esas que parecen creo, Pablo, poco inspiradas o que son una fuerza de oficio, digamos. Exacto, si hay oficio y honestidad, hay que partir ciertamente de un talento de base. Si hay un talento de base, honestidad personal y oficio, lo que sale, no digo que sea una obra de arte, pero merece la pena ser atendido, ¿no? O sea, porque ahí lo que podemos aportar, que es eso, el talento que tiene cada uno, el oficio, la entrega y la actitud interior, ¿no? Pero si tienes esas tres cosas, es que no puedes más que, entre comillas, triunfar más allá del éxito de público que tengas. Claro. Cuando decís la actitud de interior, porque estoy pensando, también se dice que no solamente depende del talento, no solamente depende del oficio, no solamente depende de determinadas inspiraciones o conexiones. Para algunos es en conexión con el inconsciente, digamos, con lo no, digamos, la idea de que yo tengo un taller literario que se llama El que piensa pierde, para escribir, ¿no? Esa idea, ¿no? El que piensa pierde, no sé de qué es lo que trata. Sino que también se necesita otro elemento, que es la audacia, que podría ser quizás lo de la actitud interior. Totalmente. No solamente, pero eso es fundamental. O sea, es decir, si tú eres un escritor no audaz, es decir, sin vida interior, te vas a estar repitiendo una y otra vez la fórmula que hayas encontrado y no vas a innovar o crear. O sea, por ejemplo, Picasso pues era audaz, porque realmente pasa claramente por distintas etapas en su creación, ¿no? O sea, que las conocemos todos. Pues un escritor de raza, vamos a decirlo así, aunque no me gusta mucho la expresión, pero necesariamente busca nuevos senderos. O sea, no puede repetirse, ¿no? Lo cual no significa que tú no puedas ver un denominador común o un hilo rojo que desde su... Yo leo, por ejemplo, ahora mis primeros títulos y me quedo sorprendido. Dice, pero es impresionante, no sé, lo que hace 20 años escribía, porque es esto mismo, pero de otra manera. O sea, decir, pero es esto mismo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, leo Estupor a Maravilla, o leo Zorinka, que es mi segunda o mi tercera novela, y han pasado 20 años o 25 años. Ahí estaba enunciado todo lo que ahora mismo estoy diciendo y escribiendo. Lo cual es muy sobrecogedor, porque te hace pensar lo que decía mi abuelo Eugenio Dors, ¿no? Que decía, toda mi vida he estado escribiendo glosas, que eran pequeños artículos, y ahora que termina mi vida me doy cuenta de que he construido un edificio. Es muy bonito. Es muy lindo. Sí. Bueno, de nuevo está la idea de que pasen cosas imprevistas por lo que era la mente o lo que podía ser la voluntad. Y que el arte acontece más allá de la voluntad, ¿no? Aunque hay que poner voluntad, ¿no? Exacto. O sea, decir que hay una mano invisible que, si tú pones tu honestidad y tu entrega, te va conduciendo, aunque tú no lo comprendas, y te va llevando al puerto donde tienes que llegar, ¿no? O sea, como persona y como autor en este caso, ¿no? Y eso, darse cuenta poco a poco de eso, es maravilloso. Es maravilloso. En tu caso, obviamente, estamos hablando de la providencia, estamos hablando de Dios, sí, ¿no? Sí. En otros casos hablan los escritores hablan del inconsciente, ¿no? Sí. O sea, Mario Lebrero, que acá lo mencioné, que también era espiritual, pero él decía que sus libros eran como análisis de la clínica médica, o sea, le servían para saber qué es lo que había pasado dentro y que él no sabía que había pasado. A mí me gusta hablar del inconsciente también, pero me gusta más hablar del sobreconsciente, de la superconsciencia, ¿no? Pues en el sentido de que no solamente es lo desconocido, porque claro, asociamos el inconsciente con el subconsciente, con lo que está debajo, ¿no? Mientras que el sobre, lo que está arriba, ¿no? O sea, que no solamente nos tira una fuerza hacia abajo,
sino que nos tiene una fuerza hacia arriba, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el futuro, con el sobre, pues tiene que ver más con esta dimensión más, vamos a llamarla trascendente, y no tan, digamos, subterránea, ¿no? Como a eso me refiero, pero ciertamente el sobreconsciente también es inconsciente, que también abarca eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, Jung hablaba también del inconsciente hasta colectivo, y también hablaba también de las sincronicidades también, ¿no? En esa especie de inteligencia superior, ¿no? Sí, es un tema que me interesa mucho y que, bueno, yo cada vez soy más consciente de mis sueños. Es decir, que antes me parecía que yo no soñaba, y ahora me doy cuenta de que sueño mucho, y no solamente que sueño mucho, sino que recuerdo bastante mis sueños, ¿no? Y realmente me quedo muy impresionado de los simbólicos y los reveladores que son. Es impresionante, sí. Bueno, lo que decía Borges, ahora volvemos al tema de los sueños, era que en la vigilia, digamos, detrás de cada imagen hay un concepto, un concepto mental, sí, pero que en los sueños, detrás de cada imagen, hay una emoción. Sí. Entonces por eso son tan intensos, tienen esa brutalidad. Sí. Y no solamente una emoción, sino una comprensión espiritual, ¿no? Es decir, que los sueños no solamente es que nos conmueven, sino que nos abren a una comprensión más profunda, transracional, que no tendríamos de otra manera si no es por ese cauce. Quería preguntarte algo que no te preguntaban generalmente, que es Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors es un gran filósofo, pensador español, al cual yo no he leído casi nada, pero siempre me llamó la atención una frase de él que me impresionó mucho cuando yo era joven, que es todo lo que no es tradición es plagio. ¿Cómo fue? Digo, ¿lo conociste a Eugenio d'Ors? No le conocí, aunque... ¿Tu padre, digamos, cuántos hijos tenía? ¿Tu padre era...? Mi padre era el menor. Era el segundo de tres hijos. Eugenio d'Ors tuvo tres hijos, Álvaro, Víctor y Juan Pablo. Víctor era el mayor, que era arquitecto, Álvaro el menor, que era jurista. Todos los dos fueron muy eminentes en sus respectivas profesiones, y Juan Pablo, que era mi padre, que era médico, ¿no? Y mi Eugenio d'Ors murió en el 54 y yo soy de 63, por tanto no le conocí personalmente, pero sí que ha estado muy marcada mi infancia y mi juventud por su figura, porque en casa hablábamos de él y teníamos sus libros, y yo he leído, pues yo diría que casi un 70% de lo que escribió, porque es que escribió muchísimo. O sea, realmente él publicó en vida 70 libros. No sé. 70 libros. Sí, publicó muchísimo. ¿Y todos de glosas? No. También tenía muchos libros de filosofía, de crítica de arte, de biografía. Tiene teatro, tiene también 2 o 3 novelas. O sea, tiene una colección muy amplia. Eugenio, digamos, tu abuelo era el escritor. Vos sos el nieto, sos el escritor. ¿Hubo otros escritores en la familia? Está mi primo Miguel, que es poeta y que es un gran poeta. Te recomiendo vivamente leerle. Hace unos años, no sé si 10 años o 15, tuvo el Premio Nacional de Poesía en España. Ah, mira. Sí, es un grandísimo. Miguel d'Ors, te interesará. Bien. Y así del mundo literario, yo diría que de mi familia son primero Eugenio, luego Miguel y luego servidor. Este es el orden justo. Pero entonces quiero decir, cuando dijiste que querías ser escritor, digamos, tu familia no se escandalizó ni mucho menos. No me tomó en serio. ¿No te tomó en serio? No, me cuenta más o menos en serio que un chico, un adolescente que aquí quiere escribir. Porque... ¿Y cuando dijiste que querías ser sacerdote? Menos en serio todavía. No me creyeron. Esos son idealismos de la juventud. No, bueno, pues... En tu familia entonces no había, digamos, antecedentes de sacerdotes. No, eso no me viene por la sangre, me viene por el espíritu. Claro. No, incluso, no solamente eso, sino que intentaron disuadirme de que ese no era mi camino. ¿Sabes por qué? Porque mi familia, el edán vital del arte es muy fuerte. Claro, sí, está muy vinculado al arte. Claro, y entonces todos tenemos una vocación artística muy fuerte. Entonces, claro, en el arte el ego es muy poderoso, ¿no? O sea, tú tienes que de alguna forma dar tu perspectiva, ¿no? Claro, en el mundo espiritual, pues es Dios, no eres tú, ¿no? O sea, entonces ese matrimonio o entre la vocación artística y la vocación espiritual, como antes le contaba una gran amiga aquí presente, pues no es fácil, ¿no? O sea, y por eso yo creo que mi padre pues dudaba de que fuese una vocación real o fuese más bien... Las dos vocaciones, tú sabes, las dos. No, la otra, bueno, pues sí, bebemos y tal, pero otra cosa es que eso... Porque es que tú puedes tener una gran vocación, pero si no tienes oficio, pues no hay nada que hacer. ¿No? Que algunos de mis hermanos yo creo que tienen gran vocación artística
y que no la han cultivado lo suficiente y por eso no han bajado, ¿no? Claro. Sí. Debe tener vocación, disciplina. Pero primero talento, vocación, oficio y por último estilo de vida. O sea, realmente escribir no es solamente las horas que estás en tu pupitre o en tu escritorio, sino que es una manera de estar en el mundo. Claro. Y entonces tienes que permitir que eso te configure. Claro. Sí, digamos, ver el mundo con ojos de escritor, sí. Digamos, ¿no? Digamos, más allá de que no estés escribiendo. Es decir, cuando tú viajas, pues, y viajes de descanso, en el fondo viaja un escritor. Claro. Sí, o escuchas conversaciones y lo mismo. Claro, entonces es vivir desde ahí. Y eso, pues es muy hermoso, pero es una manera muy concreta de vivir, ¿no? Hay otras pues que también están muy bien, ¿no? O sea, no es la única. Y después está la disciplina también, cierta disciplina también. Que hay que Totalmente. tener. No. Sobre todo para ser novelista. O sea, porque la novela te implica una organización o sea, todos los novelistas somos soldados. O sea, somos soldados y monjes. Somos gente que nos reservamos tiempos diarios, porque si no, no sacas adelante un texto de 300 páginas. O sea, claro. O sea, otra cosa son los relatos o la poesía, y puedes ir más a salto de mata, ¿no? Pero también el ensayo es diferente, porque el ensayo es más mental. Es más mental, sí. Mientras que la ficción es necesariamente muy intuitiva, ¿no? Y entonces lo mental lo puedes construir sin tener una implicación existencial tan grande. Ahora, yo creo, digamos, que hay dos tipos de escritores. Uno es los que le gusta, porque hay un célebre periodista cultural y escritor argentino que decía, lo lindo no es escribir, lo lindo es haber escrito. Porque, porque a él le gustaba, digamos, la parte de la corrección, ¿no? La orfebrería, ¿no? Toda la parte esa. Sí, es por eso, vale. Entonces, no le costaba mucho lo de escribir, pero le encantaba haber escrito por la orfebrería, digamos, la segunda parte. Y a la vez hay otros escritores, que yo los conozco, que les gusta mucho escribir, pero no le gusta la segunda parte, que es la de la orfebrería. La primera parte es más excitante, pero también es más desestabilizadora, desasosegante, ¿no? Porque no sabes si vas a ser capaz de echar fuera eso que de alguna manera ya lo tienes dentro, ¿no? Tienes que parirlo, ¿no? Y eso pues te desasosiega un poco. En ese sentido es incómodo. Cuando ya lo tienes más o menos pergeñado, pues o sea, yo entiendo lo primero, ¿no? O sea, que yo también la parte de orfebre, porque mis textos están muy corregidos. En cuanto a lo que parecen así como sencillos y claros y directos, pero tienen mucho trabajo detrás. Se nota, eso se nota. Entonces a mí esa parte, digamos, de orfebrería me gusta mucho, claro que sí, la disfruto. La primera parte también la disfruto, pero es más... te genera un poco más de desasosiego, porque no sabes si vas a ser capaz de... Pero hay gente que le gusta precisamente por eso, porque le genera desasosiego. Es la excitación por ejemplo, de la velocidad, porque no sabes si te vas a estrellar, pero... No, o la excitación de repente en algunos momentos no tener el suficiente tiempo o energía para todo lo que está apareciendo en ese momento, ¿no? Sí. Esa idea de la limitación de la expresión, ¿no? Hasta de la mano o de cansarse. Sí, mi maestro Salman, es un monje benedictino, decía que la obra de arte es la erupción de un volcán, pero ya con la lava solidificada, ¿no? Es decir, que evidentemente hay una explosión, pero luego tienes que trabajar esa explosión, ¿no? O sea, no basta el vómito. hay que ordenar el vómito. Claro. ¿No? Para hacerlo presentable, ¿no? O sea, que a un poeta le basta vomitar, pero a un... Bueno, yo creo que también, digamos, se editan y también, pero igual la poesía parece como más, no sé, da la impresión de más brevedad. También hay aquellos que dicen que como eso viene con un ordenamiento interior, no quieren corregirlo demasiado. Sí. Porque también en ese caos viene con una especie de... Es verdad que puedes... equilibrio interior. Puedes fastidiarla a veces. Hay que corregir, pero no demasiado, porque puedes matar la inspiración. Exacto. Original, sí. Hay que tener ahí un punto ahí que hay que estar muy atento. Yo ahora tengo que terminar otro libro que saldrá en febrero, si Dios quiere, y es un ensayo. Y también ahí he tenido que ponerme un freno para corregir, porque claro, es un ensayo de carácter espiritual. Te van llegando nuevas cosas, entonces siempre quieres añadir, pero no, tienes que ser fiel a lo que realmente el libro quería ser, no seguir ampliándolo sin fin, ¿no? Porque ya habrá más libros, ¿no? Ese es como este maestro mío, Salman, decía, cuando hacía la tesis doctoral con él hace 30 años, me decía, piensa que tu tesis doctoral es tu primer libro
de ensayo, no el único y el último, o sea, porque a veces quieres echarlo todo, claro, estás ahí, claro. se convierte en una idolatría la tesis doctoral, ¿no? Claro. Estás ahí una década, pero eso es una perversión biográfica, ¿sabes? Tienes que acotarlo bien para que no sea una cosa excesiva, ¿no? Pero después se necesita una cierta distancia para ver lo que ese libro o esa tesis quiere ser. Sí. No lo que uno quiere que sea, porque eso está digamos la explicación de Faulkner o otros que no dice que apuntan a determinada cosa y la flecha va para otro lado y es magnífica, pero no era exactamente no era lo que uno quería. A mí eso me ha pasado prácticamente con todos los libros, o sea que una cosa es lo que te impulsa y otra cosa es luego realmente lo que sale. O sea, con este mismo libro que voy a sacar ahora, o sea, era otra cosa totalmente diferente cuando empecé y realmente se ha ido conformando. Y entonces ser obediente a esas intuiciones que el propio proceso creativo te revela es muy excitante en el mejor sentido de la palabra, es muy estimulante, ¿no? Y esto nada más es una cosa muy chiquita, pero no necesitas para eso una cierta distancia, o sea, para separarse del Dors, Pablo Dors que escribe esto, del Pablo Dors que lo lee y que se da cuenta, bueno, esto por aquí está mejor, por aquí no. La distancia siempre es necesaria, o sea o sea, sobre todo porque el riesgo, o sea, por una parte es necesario que tú estés dentro y para eso tienes que identificarte totalmente con lo que ahí está contándose, ¿no? Pero por otra parte también es necesario distanciarlo para mirarlo con mayor objetividad, ¿no? Y para no identificarte, porque tú no eres eso, o sea, por mucho que yo esté en mis libros, yo no soy mis libros. Incluso a veces en un libro uno dice no, quiere decir tal cosa, quiere decir tal otra. Un profesor mío me dijo, mira, dice, lo que no está no existe. Como diciendo, no le agregues nada, porque lo que está, o sea, el libro está hablando por sí mismo. Pues sí, así es. Los libros son lo que son, ¿no? Y yo me sorprendo escuchando muchas veces a cartas que me escriben los lectores diciendo lo que han descubierto en mis libros, porque a veces descubren cosas que yo no sabía que tenían. Claro. Y eso es maravilloso. También una fiesta, sí. Sí, maravilloso. Y esas cartas que obviamente que escribís con tus lectores, ¿las vas guardando y pensás publicar algún día? Como hizo Germán Hesse. No me lo he planteado. Pero realmente, por lo menos por lo que a la dimensión más espiritual merecería la pena, porque realmente hay, o sea, me da pena decir, hay una persona de pronto a la que miles de personas le cuentan su drama personal, matrimonial, de los hijos, en el trabajo, de la depresión, de la muerte, y realmente se verifica que la intensidad vital que puede tener una vida humana, más allá de que sea la mía, es enorme. O sea, que realmente... Intensidad por lo que estás recibiendo. Claro, lo que estoy recibiendo. Por lo que estás recibiendo. O sea, que a veces yo me quedo... No por lo que has vivido necesariamente. Muy sobrecogido. Sí. Yo me sobrecojo cuando la gente me dice pues todo lo que ellos piensan que yo les ayudo en su caminar, ¿no? Sí. Y cuando me abren su corazón, pues también me sobrecojo porque ves pues es una ventana pequeñita pero reveladora de lo que es la humanidad. Que es el drama humano, digamos, que más allá de lo personal y específico de cada uno, es como universal, digamos, ¿no? Por ejemplo, estamos en una época de adicciones. O sea, la palabra adicción yo la veo por todos lados y adicciones tremendas, de repente, ¿no? Digamos, drogas, sustancias que destruyen la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y que habla de un momento conflictivo o de un pedido de ayuda, ¿no? Sí. Un pedido de ayuda muy grande. Sí, yo creo que tiene que ver también con la caída de la religión, ¿no? Que ha destapado pues una orfandad espiritual que se refleja en una desorientación, ¿no? O sea, que la religión podía tener todos sus límites, desde luego, y todos sus errores, claramente, pero ofrecía un mapa, ¿no? Y para guiarse en el territorio, ¿no? Y cuando no tenemos mapa, pues hay un gran desasosiego existencial. Sí, incluso cuando te dicen puedes ir a cualquier lado, eso genera un gran desamparo, ¿no? O sea, si no hay una en el campo, hay algo que te marque, si puedes ir a cualquier lado, yo creo que desierto. Esto es uno de los éxitos de Amigos del Desierto, que claro,
viaje a la interioridad, porque es que eso es muy amplio y muy genérico, pero ofrecer un camino, claro, unas pautas concretas, unas pistas, unas propuestas específicas, pues ya te da un cierto horizonte concreto, ¿no? Perdón, leí algo o escuché algo que me pareció alucinante. ¿Cuál? Que es que los amigos del desierto llegan a 1 millón de personas. No, que va, que va. Esos son los mitos, ¿no? Está. Es la leyenda urbana que rodea a Pablo Dors a donde quiera que va. Bueno, muy bien. Y pensaba... Pero bueno, quizás en el futuro lleguemos. Pero ahora, ¿cuánta gente, por ejemplo? No, ahora va con unas 2.000 personas. 2.000 personas. Sí, que ya está bien, ¿eh? Y obviamente no son solo en España. No, también en América Latina sobre todo. Y en algunos otros países europeos también, pero sobre todo América Latina y España, sí. América Latina y España. ¿Y en Uruguay? Pues mira, aquí tenemos presente a la primera amiga del desierto de Uruguay, y bueno, pues uno de los propósitos de este viaje pues es poner esta semilla de amigos del desierto para, y bueno, pues aquí también puede surgir un grupo de personas que van al desierto interior, ¿no? Pues desde esta cepa, desde esta tradición, pues fantástico. A meditar. Y entonces vas a hacer algunas charlas aquí en Uruguay, ¿o sí, tengo esta tarde una charla con mucha gente, con centenares de personas, o sea, amplia, y mañana tengo un encuentro literario en puro verso, exacto, y alguna cosa más, alguna entrevista más, tengo cuatro cosas. Ya vamos terminando. Y lo más superficial, ¿qué te pareció Uruguay? Bueno, llevo 24 horas. 24 horas. Pero bueno, por la acogida humana extraordinaria. Habías venido a Argentina, sí. Argentina he estado ya 4 o 5 veces, pero aquí no me habíais invitado nunca. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Exacto, es la primera de tantas. Sí. También va a ser, ¿no? En realidad quien me ha invitado ha sido Federica, ¿no? O sea, y por eso estoy aquí, ¿no? O sea, bueno, gracias Federica. Muchas gracias. Sí. Federica Paz. Bueno, muy bien. Bueno, Pablo Dors, el próximo libro, ¿se puede decir el título? No, todavía no. Se titula Devoción. Devoción. Wow. Esto sí que no te lo esperabas. O sea, sí, no, Esto sí que no te lo esperabas. Es un poco sutil, digamos. No, directo al corazón. Sí. Corazón, Sí. O una plancha en el pecho también. De todas maneras, me he preocupado de buscar qué dice el diccionario de la lengua de la Real Academia de la Lengua Española de qué es devoción, y devoción es un sentimiento intenso de respeto, aprecio y admiración hacia una cosa, persona o institución. Entonces, por tanto, hablo de admiración, respeto y afecto intenso. Este es el tema. Sí, digo, nunca pero no hablemos ahora de nunca se me ocurrió que voy a ver ahora se me ocurrió una devoción negativa, pero no voy a hablar. Simplemente para cerrar, no sé por qué, pero me acordé, digamos, cuando empezamos hablando de Germán Hesse y de las cartas, y yo me acuerdo haber leído un libro de cartas a Germán Hesse. No me acuerdo, no me impresionó mucho, pero sí me acuerdo, no sé por qué, me acuerdo de una carta que le escribe un lector muy poseído por Germán Hesse, está fascinado, está muy entusiasmado, y este lector era japonés, y entonces le decía a él, le preguntaba en dónde, digamos, no qué religión, pero digamos qué lugar del cristianismo, que sí, él se quería ser cristiano para seguir, ¿no? Lo de Germán Hesse. Caramba. Y Germán Hesse le decía que no se haga, porque digamos, porque él hablaba de que las religiones son formas para comunicarse, digamos, o tratar de elaborar la trascendencia, y por eso Oriente y Occidente tenían formas muy diferentes. Entonces la tenía que buscar en su propia matriz. Sí, es un buen consejo en general. Yo creo que si hemos nacido en un lugar determinado, es porque en ese lugar podemos encontrar los recursos suficientes para autorrealizarnos, ¿no? Eso no significa que no sea bueno viajar y conocer otras cosas y que uno pueda, pero tu lugar, tu tradición es lo que el destino, que hicieron en términos laicos, o la providencia ha pensado para ti, ¿no? O sea que igual que los padres que nos han tocado no son casuales, sino que son los que necesitamos nosotros, aunque hayan sido tremendos, ¿no? O sea, pero también el lugar yo creo que no es arbitrario, sino que igual que la época, o sea que nos toca nacer cuando nos corresponde, no es arbitrario. Bueno, es la diferencia entre tener una visión, digamos, que tiene sentido el mundo, o que el mundo es absurdo, claro, sí, que es totalmente aleatorio. Chesterton decía que era como si uno se metiera, si uno se metiera en la chimenea de una casa, y entrara y hablara con la familia,
vería que, bueno, que el tío es medio loco, que la tía es una no sé qué, que no sé qué, ¿no? Bueno, así hemos caído nosotros, caemos ahí, y siempre caemos en lugares que nos hacen ruido, no nos gustan, ¿no? Entonces Chesterton decía que los grandes ingleses que iban al Nilo o a la fuente del Nilo o iban al Everest, todos esos grandes aventureros en realidad estaban huyendo de su familia. Lo más difícil era la aventura, era estar en la familia. Está claro, ¿no? Yo conozco hay un maestro indio o hindú que se llamaba Lahiri Mahasaya, que decía que el camino interior, el camino de la meditación, era mucho más virtuoso en personas casadas y mucho más fecundo, gente con familia, que no en renunciantes o swamis o gente que se retira, ¿no? Porque precisamente tienen que confrontarlo con la realidad y no se hace en su castillo en el aire, ¿no? Bueno, yo creo que con esto... Bueno, Pablo Dors, un gusto conversar con vos. Muchas gracias por estar en la máquina de pensar. Nada, un placer y hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Chao.